noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional Prime, nuestra mesa de conversación de los temas que están marcando la semana. Sin duda, el primero de todos ellos es el escándalo político que se ha generado a raíz de este polémico convenio entre el Ministerio de la Vivienda y la Fundación Democracia Viva, y que tiene en el ojo del huracán al Partido Revolución Democrática, uno de los partidos del Frente Amplio. Vamos a hablar de eso, pero también hablaremos del golpe, del portazo que le ha dado la CPC, los empresarios, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, con su pacto tributario. ¿Qué les pasó a los empresarios que cambiaron de actitud? Vamos a hablar sobre eso. Y también sobre la Constitución, el lanzamiento de la Comisión de Paz y Entendimiento para intentar resolver uno de los problemas recurrentes históricos que tenemos el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Tendremos aquí en Estado Nacional como invitado a uno de sus miembros, al exministro Alfredo Moreno. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, están con nosotros nuestros panelistas de este día jueves. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Luz, bienvenida. Muchas gracias, sí, feliz ¿No de había estar estado acá. en este formato? No había estado en este formato, así ya, que... en el Estado Nacional Prime se llama. Pero sí había estado Noam Titelman, lo volvemos a saludar, a darle la bienvenida, economista y académico de la Universidad de Chile. Bienvenido, Noam. Hola, Connie, hola, Luz. Hola, bueno Noam. que estés acá, que feliz de verte, aunque me da un poco de pena que no haya podido venir Silvia, la vamos a echar de menos igual. Grande, Bueno, sí, pues exactamente, pero bueno, es la última vez que vamos a estar contigo acá, así Además, que es mi vamos a despedida. aprovechar y vamos a sacarte el jugo justamente en este día, porque hay que recordar que Noam es militante de Revolución Democrática y uno de los fundadores. Uno de los ¿cierto? fundadores del Frente Amplio. Bueno, del Frente Amplio. Bueno, quiero contarles antes de entrar en nuestra conversación que ahora, además de revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en nuestras plataformas digitales, puedes escuchar las entrevistas y la conversación de los panelistas en Spotify. Conoce esta nueva forma de informarte junto a nosotros. Estado Nacional Podcast, búscanos en Spotify o escanea el código QR que aparece en pantalla. Bueno, dicho lo anterior, vamos a entrar en materia. Yo hablo del escándalo, la verdad es que el escándalo político de la semana, porque tiene ribetes de escándalo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? estamos de acuerdo. Sí, sí. Ya, y quiero partir, Noam, porque claro, es tu partido el que ha estado involucrado, ¿cierto? Son dos personas, o al menos el protagonista, los dos protagonistas iniciales de este convenio entre la Seremía de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Son dos exmilitantes ahora, o no, siguen siendo militantes porque hay que... Sí, creo que está en proceso su proceso de expulsión, pero de Revolución Democrática, y esto tiene un poquito en el ojo del huracán a este partido, además, porque a todos nos recuerdan esa especie de superioridad moral que en algún minuto se declaró por parte especialmente del ministro Giorgio Jackson. ¿Qué es lo más complicado para ti de primero, cuán grave lo encuentras lo que está ocurriendo con el partido o más allá del partido, y qué es lo más grave para ti? No, es terrible. ¿No? Me faltan adjetivos para describir lo desilusionante que es. Militar es siempre difícil en cualquier partido, pero yo creo que en este caso es particularmente triste, ¿no? Me da pena, para decirlo en simple. Y creo ¿Qué es lo que te da pena? Y creo que justamente una de las cosas que más me da pena es que había mucha expectativa de que este no era el tipo de prácticas que se iban a ver en el partido, en el nuevo partido que se conformó y que llegó al poder tan rápidamente como fue Revolución Democrática. Y de hecho es tan así que yo diría que primero esto tiene que investigarse a fondo, y cualquier culpabilidad que se encuentre, que se paguen esas culpabilidades, no solamente las legales, también las políticas, éticas y distintos índoles, porque incluso si no hay nada ilegal en esto, me parece que claramente hay algo muy feo en lo que ocurrió. Ya, y ahí te pregunto yo, porque hemos visto como que ha ido cambiando, modificando la actitud de las autoridades. El ministro de Vivienda en un momento partió hablando de un descriterio. También el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, se hablaba como de un descriterio, esto se ve feo, no corresponde, pero ahora hay una investigación de la Fiscalía, se metió la Contraloría, en fin. ¿Es suficiente decir que es un descriterio? Porque
Porque esto es un poquito más que un descriterio, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay que investigar y indagar exactamente todas las aristas de lo que ocurrió. Hay posibilidades de que esto sea mucho más que un descriterio. No lo sabemos y lo vamos a ver muy pronto, yo creo, a medida que se vaya avanzando en la investigación. Pero yo creo que hay un punto más, porque no solo eso. También yo creo que es necesario que esto sea un punto de inflexión para la Revolución Democrática. Si al final los partidos, una de las cosas más importantes que hacen en cualquier democracia es que tienen que poner de alguna manera una cuota de responsabilidad sobre quién llega a los espacios de poder. O sea, estar en el Estado y gestionar recursos no es un derecho, es un privilegio que se gana con buena gestión. Entonces yo espero que este sacudón, digamos, permita también cuestionarse la forma de funcionar del partido, porque esto no solamente es un hecho que se puede atribuir digamos, a un descriterio de dos personas, sino que también es una pregunta por cómo llegaron esas personas a esos lugares, ¿no? A esas posiciones. Y yo espero que eso también involucre una discusión más profunda todavía, que es cómo tenemos una gestión estatal en general que funciona mejor. Esto ya es un lugar común, todo el mundo habla de demonización del Estado y todos los gobiernos lo dicen, pero hay cosas bien concretas. Hace rato se viene planteando, por ejemplo, que las atribuciones del Tribunal de Contratación Pública no son suficientes. Este es el tribunal que en teoría debería estar velando por la relación entre el Estado y los privados, cuando por ejemplo, le pasa plata a los privados. Y, por ejemplo, ampliar su ámbito de regulación y sus atribuciones para poder controlar las contrataciones directas, que fue lo que ocurrió en este caso, precisamente, y que no tiene la atribución en este momento para poder fiscalizarla. O sea, esa es una de las múltiples cosas que habría que cambiar para reformar la ley de compras públicas, que yo creo que es un tema urgente. Pero sin duda, más allá de todo el entramado legal que uno pueda poner para tratar de evitar este tipo de circunstancias, en última instancia uno necesita políticos y partidos que se hagan responsables cuando pasan estas cosas, que les preocupen estas cosas. Y en ese sentido yo espero que no solamente se castigue a los responsables por lo que ocurrió ahí, sino que también haya un punto de quiebre, digamos, un reconocimiento de la importancia de que los partidos se preocupen de quién llegan a los espacios de poder, porque ellos son en última instancia los responsables de poner a esas personas. Luz, ¿frente a qué estamos, según tú, digamos? ¿Podrían ser hechos constitutivos de delito lo que se está investigando? Porque eso es lo que va a investigar la Fiscalía. Bueno, de hecho eso va a investigar la Fiscalía, eso también ha dicho la Contraloría, que tiene que averiguar si aquí hubo también no solamente un conflicto de interés, que es evidente dada la relación que tenía tanto el Ceremi como el fundador, digamos, de esta fundación, la pareja de la diputada, el representante legal. Efectivamente, que firmó además estos 3 convenios en situaciones bastante dudosas, porque recordemos que esta es una fundación que se conforma recién el año pasado, creo que en el mes de mayo, y estos contratos, al menos 2 de los convenios millonarios, se firman antes incluso de tener la fundación, la atribución, digamos, del giro que les permitía realizar hacer este tipo de construcción. Eso lo dijo el Servicio de Impuestos Internos. Así es. Hoy día ya lo confirmó. Y a los pocos días, digamos, en el mes de octubre, firma el tercer convenio, en este caso, el tercer convenio millonario que tiene. Entonces, aquí, efectivamente, lo tiene que averiguar, lo tiene que dar a conocer o la Contraloría o la Fiscalía, pero aquí, evidentemente, hay bastantes cosas que son dudosas más allá de el mal manejo político que tiene tanto el Ceremi como este representante, además, de un partido, que es un partido de coalición. Me parece impresentable, inaceptable, los partidos políticos están tremendamente desprestigiados, hay falta de credibilidad de parte de la ciudadanía en la gestión pública en general, pero especialmente cuando hay cambios de gobierno y hay instalación de nuevas personas en estos espacios de poder, como decía Noa, y efectivamente actúan de esta manera. Recordemos además que durante el día, porque esto ha ido evolucionando durante el día, hay otras fundaciones que están en cuestión a propósito de ir rasgando de estos 3.000 millones de pesos que da esta misma Seremía, que otorga a distintas fundaciones. Entonces, ¿es justo meter a todos en el mismo saco? No es justo meter no necesariamente. Algunas de esas fundaciones, ¿cierto?, que son en total 3.000 millones de pesos, están haciendo el trabajo para el cual le asignaron los recursos y está haciéndolo bien y es necesario. No, así es. Digamos, es probablemente lo que hay que revisar, pero no necesariamente por el hecho de que haya asignación de recursos. Significa que estén todos mal asignados. Exactamente, pero sí se pone un manto de duda sobre todo. Y ahí quiero agregarte una cosa, porque cuando uno empieza a reportear te dicen, oye, pero si esto es un secreto a voces, ¿qué pasa esto? Y siempre ha pasado, y digamos, y los programas de la Seremía, del Ministerio de
digamos, de la vivienda. En otras partes también ha sido caja pagadora, como diciendo, esto no solamente de este gobierno, sino que de otros gobiernos también. ¿Es real eso o es, digamos, podemos poner como las manos al fuego de que esto es como, están todos escandalizados y primera vez que pasa? Bueno, yo creo que es una caja Pandora. O sea, yo creo que si uno se pusiera a rajar en cada uno de los servicios y respecto a cómo se asignan estos recursos que son fondos públicos, no lo olvidemos, de manera y estas transferencias como directas a estas fundaciones, la verdad es que tienen muy poco control. Algo se avanzó, a propósito de lo que decía Noman, todos nos hemos llenado la boca con respecto a la modernización del Estado, pero poco y nada se hace, o poco y nada se conoce de pequeños avances, como por ejemplo, en el gobierno anterior sí se avanzó en hacer un cambio en las transferencias corrientes mediante el artículo 23 de la Ley de Presupuesto del 2021. Y se estableció por primera vez que estos convenios explicitaran acciones y metas y plazos, que luego fueran controlables, que los pagos según el avance del proyecto se fueran haciendo efectivos, que si las instituciones recibían más de 2.000 UTM, que son 126 millones aprox, en uno o más de sus programas, publicaran en la página web estos convenios con su estado financiero, el balance, la memoria de actividades. Y si no cumplían, no se les pasaba ni un peso más, o sea, algo progresivo. Creo que lo mismo, aprovechando estas circunstancias que siempre solemos reaccionar cuando pasan ex post de este nivel de malas prácticas, finalmente, porque recordemos, son fondos públicos y estos fondos deberían ser, además, abrir toda la lista de que sean fondos concursables, donde pese más el mérito, la trayectoria y realmente el rubro especialista respecto de, además, que son proyectos sociales. Claro, estamos asignados. Estamos hablando de platas que van supuestamente a resolver o ayudar a las personas más pobres. Entonces, más vulnerables. Deberíamos ser el doblemente quisquillosos con esos recursos y con que se utilicen bien y para dónde va cada uno de esos pesos. Eso es lo que uno se imagina, ¿cierto? Sí. En general, a quien sea, quien esté a cargo en el gobierno. Noam, ¿cómo queda o cómo ves tú la actuación que ha tenido el ministro de la Vivienda, que, como yo decía, hoy día se enfrascó en una discusión con el presidente de RD, con el senador Juan Ignacio Latorre, quien lo que salió a defender a la subsecretaria de la Vivienda, también de RD, diciendo que la subsecretaria había recibido alerta a principios de mayo de que algo estaba pasando, que podía haber irregularidades en Antofagasta y que ella estaba investigando, pero que ella había puesto al tanto, le había informado al ministro y el ministro dijo que eso no era verdad. Sí. Déjame solo responder dos cositas antes, que Chile Compra tiene en general un prestigio internacional importante, en general funciona bastante bien y además, a propósito de algunas cosas que se han avanzado, durante la crisis sanitaria se avanzó mucho en mejorar el nivel de competitividad de las licitaciones, porque la verdad es que si bien hay mucha crítica a los tratos directos, también en las licitaciones hay bastantes problemas y los convenios marcos, en fin, hay toda una serie de elementos de modernización de Chile Compra que ojalá esta sea una oportunidad para avanzar de forma decidida. De hecho, algunos de los avances más importantes de modernización del Estado los tuvimos después del escándalo de Mopgate. O sea, hay una tendencia, lamentablemente, parece siempre que solo después de los escándalos se avanza seriamente en varios de estos temas. Y lo otro que quería recalcar es que una de las cosas que también hace extremadamente doloroso lo que pasó es que se termina desprestigiando a las ONG, como si las fundaciones sin fines de lucro fueran el problema. Y es particularmente complicado, porque ya sabíamos que los partidos son bastante tienen poca credibilidad en la ciudadanía, y resulta que las pocas organizaciones que todavía tenían cierta credibilidad son las ONG. En varias encuestas se ve así. Yo espero que esto no termine destruyendo esa credibilidad. Yo creo que sería un error gigantesco y terminaríamos perdiendo todo. Ahora, solo para ponerle un detalle más a ese mismo punto, Noam, ¿te parece, cuando uno ve a lo que se dedicaba o el expertise de esta fundación, que en el fondo era activismo político y que tenía mucho sentido en la campaña La Prueba, etcétera, dedicarse a trabajos en un campamento que incluía obras sanitarias tipo red húmeda? Entonces, pero ¿por qué esta gente que evidentemente no tiene el expertise está a cargo de este proyecto? ¿Por qué se le pasa a ellos? Exacto, o sea, yo creo que ese es el punto, que hay que poder distinguir, porque hay muchas ONGs que efectivamente se dedican a hacer este tipo de trabajo y lo hacen muy bien, y además yo creo que la colaboración público-privada es importante también en este tipo de iniciativas. Entonces, ojalá esto no termine destruyendo la credibilidad de unos pocos espacios de organización que todavía la tienen.
Y sobre lo que ocurre con el ministro, la subsecretaria, mira, la verdad, a medida que esto vaya saliendo a ver cada vez más de este tipo de encontrones, no lo sé. La verdad que no lo vamos a ver hasta que empiece a salir y filtrarse todos los detalles de la investigación de Fiscalía, como siempre ocurre en estos momentos. Ahí vamos a tener más certeza. Por ahora son muchos dime y diretes y de verdad no tengo mucho Es tanto que decir. así que el ministro iba a partir hoy día a Antofagasta y luego dijo, no, hoy día no va a ser, pero sabemos que va a ir la próxima semana directamente a entregar antecedentes a la Fiscalía, a ver qué está pasando en Contraloría, me imagino también a indagar lo que está pasando en esa misma seremía. Eso te hace pensar que esto es gravísimo, o sea, no solamente a la luz de lo que uno puede mirar como ciudadano y obviamente quienes estamos involucrados en política, sino que cuando el ministro finalmente decide ir y ver esto con sus propios ojos y quizás indagar otras cosas a propósito de las otras fundaciones, porque es cierto lo que dice Noam, hay algunas que tienen trayectoria, que vienen trabajando incluso desde el gobierno anterior, incluso gobiernos anteriores, que se han ganado legítimamente y por mérito y por trayectoria los proyectos sociales, pero también hay otras que estaban en un listado, unos dicen no son 30 pesos, son 30 empresas o 30 fundaciones o 30 millones de miles de pesos que están aquí involucrados y que te da la sensación de mayor gravedad o de caja de Pandora el hecho de que el ministro vaya presencialmente a ver qué es lo que está pasando en esta seremía en particular. Vamos a ir a una pausa, pero solamente te quiero dejar planteado algo. Catalina Pérez. Yo creo que por ahora no hay antecedentes que la vinculen, así que no creo que tenga... No, o sea, no es justo presumir que hay una vinculación hasta que haya evidencia de eso. Y yo no pondría las manos al fuego por nadie. Esperaría a ver qué es lo que muestra la investigación de Fiscalía. Estamos hablando de una diputada importante de Antofagasta. Claro. Y en ese está sentido, ligada con los dos personajes que... o sea, en ese sentido yo no me adelantaría a asumir culpabilidad, pero de todas maneras alguien con cierta responsabilidad, por ejemplo, corresponde... Fue presidente del partido. Por ejemplo, corresponde que haya renunciado a la vicepresidencia de la Cámara. Me parece que es natural cuando uno tiene una responsabilidad, esperando a ver los resultados de la investigación. Yo creo que bueno, pero le habían amenazado de censurar a toda la mesa. Fue la alternativa que encontró para que no siguiera adelante esa moción de censura. Efectivamente, yo creo que eso se debió haber hecho desde el primer momento. Ya, ¿y cómo queda esta superioridad moral del partido? Yo siempre recuerdo cuando el presidente Boric era candidato y veía el apoyo de la democracia cristiana en una carta, decía que la soberbia generacional era una muy mala consejera. Y creo que eso fue un preámbulo de todo lo que ha ocurrido después. Ya. Esa superioridad, digamos, no era... Yo creo que no hay nada intrínsecamente mejor en ser joven, o al menos no moralmente. Vamos a la pausa, son las 11 de la noche con 23 minutos. En Anglo American están orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. De vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 tu empresa y también tu hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos. Esa es la invitación que te hacen desde tepillé.cl. 11 de la noche con 28 minutos, se suma a nuestra mesa de conversación nuestro invitado Alfredo Moreno, exministro y desde ayer miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un agrado estar con ustedes. Bueno, y además como que lo describieron como miembro, como VIP. Sí, me toca como una presidir. especie así, como que no son todos iguales, porque son 8 miembros de la comisión y se estableció que tenían como un carácter especial Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumillo. Sí, el presidente nos ha pedido que presidamos la comisión. Y bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para... ¿Fue el presidente mismo el que lo llamó por teléfono? Nos juntamos personalmente a conversar, pero antes de eso llevamos mucho tiempo trabajando con el equipo del presidente. Esto está bajo Álvaro Elizalde, tiene un equipo, Víctor Ramos, en fin, que han hecho una muy buena labor. Para usted no fue novedad que lo llamaran para pedirle formar parte de esta comisión. No fue novedad porque hace mucho tiempo que bueno, digamos mucho tiempo, semanas anteriores, pero a mí me parecía que tenían que cumplirse ciertas condiciones para que esto tuviera una viabilidad y no... Digamos, hubo un trabajo previo que hubo que hacer para que eso se pudiera conseguir, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones que usted puso para que esto bueno, tuviera viabilidad? básicamente lo que vimos ayer, que
quizás, no sé si hay una parte que se entendió y otra parte que a lo mejor no se ha percibido. La parte que se entendió es que es muy impresionante ver 19 presidentes de partidos políticos, todos juntos, no solamente presentes en la reunión, sino que firmando el documento que establece qué es la comisión, qué tiene que hacer, cuáles son los plazos, cuáles son los bordes. Y lo segundo, el contenido propiamente tal de ese documento, que curiosamente tampoco ha sido muy mirado, que establece qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y qué es lo que no hay que hacer. En primer lugar, establece que el problema es la seguridad, del control de la violencia, el problema del desarrollo económico de esas regiones, que es donde están las personas más pobres de Chile, particularmente en las zonas rurales, pertenece al Ejecutivo, en algunos casos ayudado por el Congreso, que tiene que pasar leyes, pertenece a las policías, a los fiscales, no pertenece a la Comisión. La Comisión lo que va a analizar es lo que hemos hecho en materia del pueblo mapuche particularmente y los pueblos indígenas en general, y de poder ver en qué nos hemos equivocado, porque es evidente que nos hemos equivocado. Muchos países pasaron por de ser una colonia, después de formar los Estados-nación, y lo raro, aunque parezca raro decirlo aquí en Chile, que ya nos acostumbramos a que esta violencia solo crece, lo raro es lo que vemos en Chile, ¿no? En los otros países tuvieron los mismos problemas, los enfrentaron y los resolvimos. Y creo que nosotros podemos seguir ese mismo camino, ese es el espíritu de esto. Y luego lo que señala ese documento son algunas cosas que son inéditas en este proceso, ¿no? En primer lugar, que dice lo que tenemos que mirar es cómo cambiamos las cosas. Normalmente aquí tenemos una ley indígena desde el año 93, tenemos una institucionalidad, y siempre el trabajo ha sido hoy cómo podemos hacer más dentro de lo mismo. Y ahora estamos diciendo, oiga, veamos cómo podemos cambiar esto. Miremos, expresamente pide que miremos las experiencias internacionales, qué podemos cambiar, qué podemos aprender, y propongan ustedes entonces de qué otra manera podemos hacer esto. Y en tercer lugar, por primera vez se considera a las víctimas. Yo creo que también tiene que ser considerada, porque si vamos a resolver a las víctimas, llamemos el pueblo mapuche, que lo ha pasado muy mal, no digo solo hace 140 años, sino que también ha sufrido fuerte discriminación, pobreza y muchas promesas incumplidas, pero también hay personas hoy día que han perdido sus bienes, han perdido a sus familiares, que no pueden dormir en la noche, pero no saben si van a ser víctimas, digamos, de una cosa violenta. Y estos mapuches y no mapuches, porque tenemos muchas víctimas mapuches también, particularmente últimamente. Así que también es trabajo de la comisión buscar de qué manera se pueden reparar también a esas personas. Les voy a dar al tiro la palabra, están los dos así, es cierto, porque quieren preguntar. Pero quiero preguntarle una última cosa para que me quede bien claro. De esas características, de esas condiciones que usted pidió para que esto fuera viable, entiendo perfecto las del contenido, pero usted dijo el carácter transversal de alguna manera de la comisión, ¿cierto? ¿Usted puso como condición que se incluyeran los republicanos en la comisión? Bueno, cuando decimos republicanos incluye a todos. Y debo decir que la participación... le pregunto si específicamente usted pidió que estuviera representado el Partido Republicano. Pero por supuesto, y no solamente los republicanos, también todos los otros. Y además, esto tampoco es que solamente yo lo haya, digamos, como quien dice, exigido, sino que esta opinión pareció algo, digamos, totalmente razonable para los ministros, para el gobierno, de manera tal de... De 8 miembros hay 2 republicanos. Bueno, hay uno que es militante y el otro ex militante, pero evidentemente es de esa misma... No, pero yo no me refiero a los integrantes. Ya. Lo que yo me refiero es a las personas que apoyan y dicen, bueno, esto es lo que acordamos entre todos de hacer, ¿no? Para ponerlo en otras palabras, esta es una manera de llevar a la práctica lo que tanto decimos de tener una política de Estado. Bueno, esto es una política de Estado porque aquí participan todos diciendo qué es lo que hay que hacer, cuál es el equipo que lo tiene que hacer, qué plazo vamos a tener. Mencionar que el presidente había mencionado el año 2025, los 200 años del Tratado de Tapigüe, y eso fue modificado. Y hoy día tenemos que dar resultados mucho antes, antes de fines del año 2024. Luz o Noam me está ahí respirando. Una pregunta, pero bueno, primero comparto mucho que una iniciativa como esta tiene que ser una iniciativa, una política de Estado, y es un gran logro que 19 partidos hayan firmado esa declaración, aunque también tiene que ver con la tremenda fragmentación que tenemos en el país. Quizá también esa es parte de lo que hace tan difícil que sean políticas de Estado duraderas.
Y yo le quería preguntar, al final de este año, cuando termine esta parte del proceso al menos, ¿qué sería para usted una misión cumplida? ¿Qué sería algo que usted podría decir, check, aquí logramos lo que buscamos? Y en los tres planos, ¿no? En seguridad, en tierra, pero también en desarrollo económico, que muchas veces como que se omite del debate, pero me encantaría saber qué le parece a usted que sería una misión cumplida en esas tres patas. Bueno, debo decir que algunas de esas cosas, como mencioné, no son parte de lo que la comisión, digamos, tiene que hacerse cargo, pero el acuerdo transversal establece exactamente cuál es el producto que hay que producir, y lo que hay que producir es una propuesta para el presidente y el Congreso de cómo cambiamos la institucionalidad, la ley, la forma en que operamos. Es una propuesta que no solamente es un tema de decir, mire, yo haría la ley de tal manera, tiene que haber sido dialogada con las comunidades, con el resto de las personas que viven en estas regiones, de manera tal de que sea también algo que sea plausible. Hay que haber estimado además de qué estamos hablando en materia de tierras, ¿no es cierto?, y de reparaciones, porque esto es otra novedad. También el documento establece que se abre a otro tipo de reparaciones, cosa que nunca se ha hecho en Chile, pero que es de común y usual ocurrencia en estos temas en otros Distinto a la países. restitución de tierra, reparación que podría ser ¿qué? Del tipo Económica de otros tipos, ¿no? Puede ser directamente económico, puede ser ayudas en las universidades, puede ser fondos para poder desarrollar la tierra que ya se tiene. Son, digamos, muchísimos. En otros países se ha trabajado también, por ejemplo, en el tema de los parques nacionales, de poder co-administrar algunos parques nacionales para aquellas comunidades que lo que les interesa es conservar la naturaleza en la cual viven. En fin, aquí hay... Mire, lo esencial de esto es tener presente que esto es algo que hay que discutirlo y conversarlo con las propias comunidades. Pero en la primera etapa, que es la que termina el próximo año, a fines del próximo año, es poder decir, bueno, estas son las herramientas que necesitamos para luego hacer una conversación, yo diría, comunidad a comunidad, pero puede ser grupos de comunidades a grupos de comunidades, y poder, digamos, de esa manera saldarlo. Pero no es tarea esa de la comisión. El presidente, el Congreso tendrá que decidir quién hace esa segunda parte. Pero la primera parte es decir, mire, este es un camino distinto del que hemos seguido, porque es evidente que el que hemos seguido hasta ahora no ha dado resultados, más bien ha dado malos resultados para el Estado, para las comunidades mapuche y también para quienes viven en las mismas regiones junto con ellos. Luz. Alfredo, usted fue ministro y le tocó ver de cerca esta realidad y tratar de avanzar, y yo creo que si el presidente lo llamó para ser parte importante y protagonista, presidir efectivamente esta comisión, es porque vio usted que lo que había hecho antes, y es reconocido eso tanto por quienes están en política, pero también no solamente por quienes gobiernan, sino por quienes están hoy día en la Araucanía, que fue capaz de acercarse a ese diálogo tan esperado para poder avanzar en estas materias que son tremendamente complejas porque llevan décadas y no cientos de años, digamos, unos dirán 200, los mismos 200 años que no se ha logrado subsanar un poco estas diferencias que hay, o este conflicto del cual se habla entre el Estado chileno y efectivamente los pueblos mapuches. ¿Qué ve de distinto en esta comisión? Porque a usted le tocó organizar estos diálogos, el avanzar en eso, pasaron otras cosas que hicieron Catrillanca especialmente, pero ¿qué ve distinto del estar hoy día sentado en esta mesa? Bueno, las cosas que he mencionado, en primer lugar, como digo, tener un apoyo transversal en los esfuerzos anteriores, no solamente el que me tocó dirigir a mí, sino que muchos otros anteriores, cada vez que había un problema se convertía en un problema político en el cual la oposición aprovechaba, ¿no es cierto?, de cobrarle cuentas y pasarle, digamos, cobrarle un montón de problemas al gobierno. Y en ese juego político se nos iba lo que es importante y que no nos ha permitido avanzar. En segundo lugar, que nos abrimos a otras soluciones, porque lo que hemos estado haciendo, que fue hecho con muy buena intención, pero luego de que ha pasado tanto tiempo, tenemos que mirarlo con objetividad y decir, bueno, qué es lo que funcionó y que habrá que hacerlo más sólido, y qué es lo que no funcionó, ¿no? Y en tercer lugar, como mencionaba, también tenemos que incorporar a las víctimas que han estado completamente fuera de esto, y cuando ya las víctimas son muchas, ya no es un problema individual, bueno, entonces ya pasa a ser un problema también del país. No podemos seguir en esta situación en la cual el resto de los chilenos miramos y decimos qué terrible lo que pasa,
pero esas personas no sienten que el resto de los chilenos les dan una mano también y le dicen, mire, no puedo arreglar lo que pasó, porque hay muchas cosas que uno no puede volver atrás, pero sí quisiera hacer un apoyo y que tú sientas que sí estamos con ustedes y sí queremos, digamos, por lo menos hacer alguna reparación que permita que tu vida pueda continuar adelante. Esto yo creo que son cambios importantes. Y finalmente, tú señalabas lo que se hizo anteriormente. El método de trabajo que establece este documento, que como digo fue apoyado por todos, es el diálogo. El diálogo a veces a algunas personas le puede parecer un poco raro, ¿no? En una cosa tan dura como la que se vive hoy y van a ir a dialogar. Pero hoy día el mayor problema que tenemos es la falta de confianza entre las distintas partes. La gente asume y supone cosas respecto de los mapuches suponen cosas respecto de otros, se asumen, digamos, cosas respecto de la política, y si uno no logra poder salvar esas cosas, ¿de qué manera puede uno llegar a un acuerdo cuando se supone lo peor de los otros, cuando se supone que uno tiene toda la verdad, cuando cree que entendió todo, que hay unos buenos y otros malos? Y no es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar situaciones que sean, no digo lo que las personas, ni lo que dicen, ni lo que piden, y ni siquiera lo que aspiran, sino que, digamos, poder hacer un diálogo que permita decir, bueno, esto es lo que usted necesita, esto es lo que usted cree que... Bueno, no podemos hacer eso, podemos hacer esta otra cosa, podemos llegar hasta aquí. De hecho, el acuerdo también, para volver al documento, establece que todo esto debe hacerse también compatibilizando con las posibilidades que tiene el Estado de Chile, que es otra manera de decir que es compatibilizando con los intereses y las posibilidades que tiene el resto de los chilenos, ¿no? Porque esa es la realidad y particularmente el resto de los chilenos que vive ahí. Alfredo, usted habla de confianza, sí, que son confianzas que están obviamente rotas, así ¿cierto? Es. Y que hay que reconstruir a través del diálogo. Pero, ¿qué rol tiene en ese intentar diálogo y reconstruir confianza la violencia? Ayer se instaló la comisión y hubo un atentado en la Araucanía. Bueno, por lo tanto, ahí uno podría intuir que hay una advertencia de ciertos grupos que no quieren diálogo, sí, que no quieren que avance la comisión. Usted ha dicho, la comisión va a convivir con la violencia no se va a acabar porque tengamos esta comisión, evidentemente. Pero ¿cómo se trata la violencia? Porque el diálogo entonces tal vez tiene que ser incluyendo a los violentistas o no. A ver, lo primero, reiterar lo que tú acabas de decir, y esto no solamente que yo lo diga, creo que es un ejercicio del sentido común, pero adicionalmente a eso, todos los procesos en otros países del mundo, donde en muchos de ellos ha habido violencia muy similar a la de acá, los procesos de solución conviven durante un periodo, muchas veces un periodo largo, con la violencia, porque hay grupos que no se van a negar solamente porque se diga esto, sino que también tiene que actuar la justicia, tiene que actuar la policía, tiene que actuar las leyes, el Estado de Derecho. Tiene que ser difícil ser violento, ¿no? Si no, es muy difícil que las personas terminen sentadas en estas otras alternativas. Pero nosotros no somos y no tenemos los instrumentos para acabar con la violencia en el corto plazo. Pero sí quiero decir que la creación de una cosa como esta, compuesta de esta manera, y ojalá en su resultado, hace que hay una decisión del país y una decisión general que aísla a estos grupos y que hace, digamos, que el sustento que ellos le quieren dar de que responden a la causa mapuche, a que no hay una solución, es lo que hay que quitar ese sustento. Luego de eso, cuando eso no existe, ya solamente existe, digamos, el interés de empresas, llamémosle, delincuenciales, que están a veces asociados a estos grupos, el interés económico, personas que son terroristas y que quieren infundir solamente el miedo en las otras personas y de esa manera, digamos, ser más poderosos que otros. Entonces, hay muchos de estos grupos que ocupan esto de la causa y esto es muy importante que la gente vea que eso es falso y que hay un camino lógico, racional, generoso, que permite, digamos, resolver los problemas. Si bien la seguridad no es un tema de la comisión, queda súper claro, no tienen las herramientas, pero sí a quienes se integran en el diálogo. ¿A los violentistas hay que dejarlos fuera del diálogo?
Y estoy pensando, en algún momento se discutió si había que sentarse a negociar con la CAM, por ejemplo. Y la CAM ya anunció que no está de acuerdo con la comisión. Sí, y me alegro porque va perfilando lo que es la CAM. Yo creo que, ¿no es cierto?, se abre la puerta, se juntan todas las fuerzas políticas del país y dicen, mire, vamos a hacer esto. Y la primera reacción a los minutos es decir, mire, partió muerto. Entonces, bueno, es bueno que la gente vaya conociendo, pero en todo caso, quiero explicar este tema de las personas que están en la violencia, porque a veces la gente no entiende, ¿no? Y a veces cree que, digamos, interpreta mal lo que las personas podamos, o otros que están en la comisión, u otros puedan decir. A lo que aspira un proceso de paz y entendimiento es que ojalá estén todos, ¿no? Eso es normal, es natural. Ojalá todo el mundo fuera por este camino. Diálogo, buscar soluciones, busquémosle cosas que a lo mejor no pensamos antes, salgamos y miramos qué hicieron en otros lados, hagamos un esfuerzo económico para resolver este tema, perfecto. Pero el tema de las personas que están en la violencia, ni siquiera se requiere, en mi opinión, pensar en si van a participar o no. Si la violencia es la esencia de lo distinto de lo que estamos haciendo. ¿No? Las personas violentas son personas que creen que sus ideas son tan superiores al resto y que ellos son moralmente tan superiores e intelectualmente tan superiores que no requieren conversar con otros. Simplemente o piensan como ellos o hacen lo que a ellos les parece correcto, o los obligo por las armas, los amedrento y paso por encima de ellos. Ya, pero el diálogo es justo lo contrario. Necesita gente que está dispuesta a sentarse, a escuchar a otro y decir, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué cosa estoy equivocado? Ya, pero eso suena súper de sentido común, suena, ¿cierto? Eso, es de sentido común, sí, es de sentido común. Suena bien, digamos, tiene toda la lógica, pero así como usted dice que tenemos que también mirar cómo lo han hecho otros países, hay países que en procesos de reconciliación han pasado por poner en la mesa de negociación a los que promovían la violencia. Sí. Estoy pensando en Colombia. Sí. Por lo tanto, no es, digamos, sinónimo de que el ser violentista, mejor dejarlo fuera. Sí, pero mire, yo participé en el proceso con la FARC en Colombia, porque nosotros somos país acompañante, lo conozco de cerca, me tocó estar con las personas que estuvieron involucradas en esas negociaciones por ambos lados, pero la situación en Chile es completamente diferente de esa. Hoy día lo que tenemos son un territorio donde el control lo tiene el Estado, donde no tenemos ejércitos enemigos. Espero que nunca lleguemos a eso, ¿no? Lo que tenemos hoy día son grupos violentos. La policía estima que estamos hablando de 500 personas. No estoy diciendo que el número esté bien ni esté mal, pero esa es la estimación que más o menos se habla en los círculos de seguridad. Pero en todo caso es un número, no voy a decir pequeño, porque tampoco es pequeño, pero digo, dentro del contexto de esto es una cosa acotada, donde lo que tenemos es una discusión con otros chilenos, con chilenos que son iguales a nosotros, que por lo demás todos los elementos que tenemos muestran que piensan prácticamente lo mismo que el resto de los chilenos, que viven en las mismas circunstancias, en el mismo lugar, que lo que tenemos es una discusión de cómo nos podemos respetar mutuamente, cómo nos valoramos mutuamente. Debo decir que, en mi opinión, el documento y todo ya lo hemos tocado varias veces, pero a mí me parece que el objetivo de esto que estamos haciendo es mucho más alto y más profundo de lo que estamos hablando. Se habla de las tierras, se habla de los violentos, o sea, que son todas cosas muy importantes. Pero en realidad esto es una parte muy importante de lo que está viviendo Chile. Chile está viviendo un cambio radical respecto a lo que ha hecho en los últimos 200 años. Durante 200 años hemos hecho un país que tenía muchas dificultades para permanecer unido, lo convertimos en un país uniforme y unido. La bandera chilena, ustedes recuerdan, nos enseñaron que había ganado un concurso como la bandera más bonita del mundo. La canción, segundo lugar. La canción nacional quedó segunda después de la marsellesa, pero por poquito. Y todo esto son la construcción del orgullo de ser chileno. Y bueno, lo que pasó en el plebiscito chocó contra todo eso, o sea, todo lo que hemos construido, el orgullo de ser chileno, que extendimos, digamos, a mí me gusta el rodeo es igual en Arica, en Magallanes o en Colchagua. A pesar de que en Magallanes el sombrero se vuela y hay que ir a buscarlo a la Antártica, y a pesar de que en Arica o en Iquique obviamente no hay animales, no hay caballos, es muy difícil tenerlo, pero había que extender esta nacionalidad igual a todos lados.
Hoy día tenemos el desafío de mantener una unidad férrea, pero la necesitamos, como lo ha demostrado la pandemia, como lo demuestra cada vez que tenemos problemas con un país fronterizo, como, en fin, cada vez que tenemos un problema, necesitamos estar unidos. Y tiene beneficios para todos. Pero tiene que ser un país diverso. Hoy día, y esto es una expresión concreta, en este caso además, estos son nuestras raíces. Mira, los países que hacen todo esto, y lo señala también el documento, aquí hay que buscar cosas culturales. Aquí tenemos que dejar de mirar al pueblo mapuche como una cosa que no conocemos. Sabemos más de los romanos, de los griegos, que lo que sabemos de nuestras propias raíces. Y en este caso, a diferencia de los lugares donde hay colonos anglosajones, que no se mezclaron, digamos, o se mezclaron muy recientemente, nosotros somos el producto de una mezcla que se produjo desde el día 1. Los españoles no trajeron mujeres más que una. Entonces, esta mezcla hace que todos los chilenos tengamos algo de mapuche. Nuestra cultura está construida en esta mezcla entre andaluces o españoles con los pueblos originarios y particularmente los mapuches. Entonces, ¿cómo podemos no vivir en una manera en la cual valoremos y estemos orgullosos de lo que somos y podamos pasar hacia adelante con todos los mapuches? Mira, yo estuve recién en Nueva Zelanda y la conclusión es que el lema de ellos hoy día, a pesar de que los maoríes, hay una sola etnia que son los maoríes, aquí tenemos varios, pero allá es una sola, pero representa como el 17% de la población. Y lo que ellos dicen es, somos orgullosamente maoríes. El 83% de esas personas ni siquiera tienen un origen sanguíneo, genético, maorí, pero esas personas han asumido que han convivido durante centurias juntos y que construyeron ese país juntos. Yo le quería hacer una pregunta. Yo creo que el proceso constituyente anterior cometió varios errores, entre ellos efectivamente no haber valorado suficiente algunas identidades tradicionales, que yo creo que efectivamente es una de las explicaciones del por qué ganó el rechazo. Pero tenía una apuesta que me encantaría saber su opinión, que uno de los caminos para ir solucionando el conflicto en la Araucanía era promover la participación política de los pueblos indígenas y en particular el pueblo mapuche. Hay una realidad que están subrepresentados prácticamente en todos los niveles de representación. Y además es verdad que, por ejemplo, figuras como los alcaldes mapuches juegan un rol muy importante en varios de estos procesos de diálogo. Y le quería preguntar si usted está de acuerdo o en desacuerdo que uno de los desafíos también es aumentar el nivel de representación de personas que vienen desde el mundo mapuche y que eso incluso podría ayudar a mejorar lo que sea, ¿no?, la confianza. Así que a lo mejor hubiese más mapuche en el Congreso, habría más confianza desde el mundo mapuche hacia el Congreso. Sí, un pequeño preámbulo, pero que yo creo también que aquí lo que pasó en la convención y lo que pasó en el plebiscito ha tenido varios impactos sobre esto. En primer lugar, destruyó una imagen que a mi parecer es completamente falsa de lo que es el pueblo mapuche y de lo que quiere. Se construyeron muchas políticas y se construyeron muchas ideas con un pueblo idealizado que no corresponde a lo que ellos mismos quieren. De hecho, se hizo una cosa que fue hecho por personas que se suponían representantes, parecía una cosa la construcción del paraíso, ¿no es cierto?, de lo que esas personas aspiraban, y los lugares donde hay una mayor votación en contra son los propios mapuches que no quieren eso. Lo mismo en la ley indígena, por ejemplo, los obliga a tener propiedad colectiva en el extremo más grande de lo que podamos pensar, que significa unanimidad para todas las decisiones. ¿Qué sería en una empresa, en una familia, en cualquier parte, si todo tuviera que ser por unanimidad, decenas de familias? Imagínense lo que pasa en la herencia cuando muere un padre, entre los hermanos. Eso les cuesta ponerse de acuerdo. Y son unos pocos y son hermanos. Imagínense lo que significa en una comunidad para decidir qué hacemos con un potrero, quién vive en una parte, quién vive en otra. Bueno, creo que eso se ha caído. Desgraciadamente, también se cayó una cosa que habíamos tenido un momento muy especial en Chile, en que la valoración de los pueblos indígenas creció enormemente, ¿no? Es curioso, pero los 30 años y el estallido, lo único que coinciden es en esta parte. En los 30 años hicieron crecer una gente joven que no discrimina, que ve, digamos, a las personas, hombres, mujeres, de distintos géneros, de distinta etnia, como iguales. Jamás se les ocurre que las personas, digamos, tengan diferencias, cosa que no era así en las generaciones anteriores. Entonces, eso hizo que ellos están fuera de estos prejuicios y muy bien porque nos ayudan a construir este nuevo Chile.
Y en el estallido, respecto de este tema, se produjo una revalorización impresionante. Teníamos una mujer que dirigía la convención. Desgraciadamente, lo que se realizó ahí, hoy día en todas las encuestas, muestra que esto se fue exactamente en el sentido inverso. Esto dificulta, desgraciadamente, la tarea que nosotros tenemos que acometer ahora, porque es evidente que esto va a requerir... el rol de la convención dificulta el rol de la comisión, la tarea de la comisión. Pero, claro, en el sentido de que tuvimos una oportunidad en la cual la valoración de los pueblos indígenas era impresionante. Y hoy día eso, desgraciadamente, ha vuelto hacia atrás y, por lo tanto, la disposición del resto del país es más baja. Yo espero que no sea tan baja como era antes de todo esto, porque había un momento en que hubo una oportunidad de haber hecho una cosa que hubiera realmente resuelto los temas, no como yo quiero, sino como a ellos les gustaría vivir. Si aquí yo por lo menos pienso que aquí hay que ejercer, como en todas las cosas, la libertad. Lo que necesitamos es que las personas... la pregunta, Noam, si cree que hay que buscar una forma de tener una mayor representación. No le he contestado la respuesta específica, pero se la doy, porque es con la misma base. Esto es un tema que tienen que resolver ellos mismos. Hoy día tienen una posibilidad de poder votar en el padrón indígena o votar, digamos, en el subdistrito, porque recordemos que ellos son chilenos como cualquier otro y también viven en un lugar físico. Y lo que han optado, no todos, la mayoría, es votar en el lugar. Otro tanto, en un número no tan pequeño, son varios cientos de miles de votos, votaron, digamos, de esta manera y tienen un representante y estuvieron no tan lejos de obtener 2. De tal manera que yo pienso que en todas estas cosas la solución está siempre en pensar que si realmente creemos que son personas igualmente valiosas que cualquier otro chileno, si respetamos su cultura, su historia y los problemas que han vivido, bueno, entonces sentémonos como iguales, veamos cuáles son los problemas y veamos realmente qué es lo que quieren esas personas. Pero no lo inventemos, no inventemos una idealización de lo que nosotros nos creemos, de lo que deben ser. Luz, se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, se han dicho varias cosas y yo coincido en que si algo podemos rescatar de los procesos de transformación profunda que estamos viendo como sociedad, más allá de lo político y de lo social, yo creo que acá hay una transformación de nuestra sociedad o de nosotros como chilenos, ese 80% somos mestizos, esa es la verdad, la representación es alrededor del 20% y sabemos que todo el resto son mestizos y eso, ellos se quieren sentir parte de esa misma sociedad y nosotros deberíamos respetar eso y valorarlo en una promesa de reconocimiento a los pueblos originarios que están desde todos los gobiernos y que en realidad nadie lo ha hecho real. Yo creo que el avance de esta comisión, yo tengo esa luz de esperanza de que pueda avanzar, pero quería irme al tema concreto de las tierras, porque al final del día eso ha sido donde se ha concentrado en realidad el mayor conflicto o la no resolución de eso, a través de la reparación o la restitución. Sabemos que los recursos para poder hacer el levantamiento, efectivamente, de poder ordenar el tema de las tierras, ha sido un gran desafío, un dolor de cabeza para todos. ¿Cree que esta vez, con esta comisión, con esta disposición, también con los recursos que se tienen que poner sobre la mesa para que eso ocurra y ocurra rápido y no pasen otros cientos de años tratando de resolverlo, pueda llegar a un punto final? ¿Están las condiciones dadas, dada la polarización, todos los procesos que hemos pasado? A propósito de este gobierno, creo que el esfuerzo que se hizo ayer de mostrar esta transversalidad en resolver este tema de una vez por todas, ¿va a tener un punto final una vez que se materialice, o sea, se muestre qué es lo que se tiene que hacer, se avance con plazos concretos y con medidas concretas de que haya punto final en esto y no vaya a salir otro gobierno o otro grupo o alguien que vuelva a abrir esta herida? A ver, respecto de lo que es lo que estaba como en la primera parte de tu pregunta, que tiene que ver con el catastro, que tiene que ver con cuál es la situación, efectivamente nos ha costado enormemente. El primero que partió con eso fui yo, se lo pedí a la Contraloría después de mucho tiempo dijo que finalmente que no lo podía hacer porque no había suficiente información. Después se contrató un estudio a través de una consultora privada, digamos, a través de Bienes Nacionales. Cuando llegó este gobierno suspendió el contrato y dijo que en realidad lo suspendía porque estaba toda la información para qué íbamos a gastar plata. Parece increíble, pero en realidad esto es una política que lleva 30 años y si usted me dice qué se ha hecho,
cuánto se compró, a quién se le compró, cómo se distribuyó, qué pasó, cuánto falta. No, Claro. no está, no es que no exista la forma de construirlo, no ha habido la disposición, digamos, a llegar al fondo. Entonces, hoy día, la tarea número 1, de acuerdo al acuerdo, es hacer este catastro, ver lo que es, dimensionar lo que es esa demanda. Dimensionar los vacíos, me imagino yo, que van a haber vacíos. Contrastarlo con las posibilidades que tenemos de poder resolver una cosa como esta. Y en esto la gente tiene que entender que esto, igual que en cualquier otro proceso como este en el mundo, no es volver la historia hace 140 años. No, El pasado no lo podemos cambiar, ¿no? O No sea, hay tierras ninguna... que no se van a poder restituir. No, pero desde ya sí, digamos, en primer lugar, Propiedad, las aspiraciones que pueden tener las personas, como digo, de lo que pasó hace 140 años, nosotros, igual que lo que yo conversaba respecto de las víctimas, el pasado no lo podemos cambiar. Los procesos de reparación tienen que ver no con lo que sucedió, sino que con lo que es posible hoy día y con un reconocimiento de que existió el problema, que lamentamos que el problema haya existido y que lo que podemos reparar es esto. Y eso se hace en un trabajo que es, digamos, directamente con las personas que están, o comunidades en este caso, que están involucradas. Y eso es un trabajo que excede lo que va a hacer la comisión, porque la comisión va a determinar lo que es la situación y lo que son las herramientas para poderlo resolver. Y luego el Estado tendrá que resolver quién hace esa tarea, porque yo vuelvo a insistir, esto requiere el ponerse de acuerdo con las comunidades. Mucha gente, escucho yo la radio, lo que se dice, y dice, bueno, pero aquí hay muchos problemas, que son muy dispersos, que son muchas comunidades. Mire, los problemas son yo podría hacer una lista de problemas impresionante, pero el punto no son los problemas, el punto es comencemos a solucionarlos. Dificultades hay por cantidades, ¿no? Pero contrastémoslo además con la situación actual. La situación actual es lamentable, ¿no? Incluso desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora, no estoy hablando de la violencia, estoy hablando de... Hoy día tenemos 720 comunidades que tienen habilitación, es decir, que aplicabilidad, es decir, que tienen un papel que le ha dado el Estado que dice, usted, hemos revisado sus antecedentes, tiene razón, tiene derecho a que le entreguemos tierra y le vamos a entregar. No le dicen cuánta, ni cuándo, no le dicen ni cuándo. Hoy día los que se están entregando este año, en promedio deben ser más o menos personas que tienen ese papel de que le dijeron que de hace unos 30 años atrás. Wow. Hoy día con 720 se entregan 15 campos, por lo tanto, en promedio esas personas van a demorarse más o menos unos 50 años. Son las 12 de la noche. Y luego tenemos 800 esperando, así que si juntamos todos se van a demorar un siglo. Un siglo. Claro, la idea es que se demoren un poquito menos. Así es. Tratar de apurar el tranco. 12 de la noche con 2 minutos. Vamos a una pausa. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con banco, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y ya estamos de vuelta con más. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime, pero es que la conversa se mantiene aquí en la pausa comercial. Ya estamos llegando al final para despedirnos. Alfredo Moreno, ¿cuándo se sientan y se tienen la primera reunión la comisión? ¿O ya se sentaron? Bueno, ya hemos conversado, pero digamos, tenemos una primera reunión la próxima semana, que va a ser informal porque el decreto todavía no va a estar tramitado, probablemente va a estar la semana siguiente, pero queremos empezar a trabajar. Así que la próxima semana ya tenemos una primera sesión, particularmente para organizar los días que nos vamos a juntar, los viajes que vamos a hacer a las regiones, ir buscando las primeras reuniones con quien corresponda. Hay también un grupo de universidades muy grande, 11 universidades que están trabajando en esto, que ya durante el proceso de conformación de la comisión estuvieron trabajando en ver qué son las experiencias en otros países, qué es lo que se ha hecho en Chile, cuáles son las conclusiones, qué dicen los organismos, digamos, de derechos humanos, en fin, en materia de derechos indígenas, qué nos han dicho a nosotros, en particular a Chile. Entonces, existe un material que está ya
entregado y que está a disposición de los comisionados para trabajar. Buenísimo. Muchas gracias, Alfredo Moreno, miembro ya ahora de la comisión, miembro y digamos uno de los dos que la preside, la Comisión de Paz, para la Paz y de Entendimiento. Mucha suerte porque la tarea no es fácil. Así es, Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestros panelistas, Luz Poblete, Noam Titelman. Noam, mucha suerte en tu viaje. Se va. Muchas gracias por haberme acogido en esta casa. Te estamos esperando, te esperaremos a la vuelta del postdoctorado. Muchas gracias. Hasta luego. Y mucha suerte. Gracias por acompañarnos en esta noche de Estado Nacional Prime. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en Estado Nacional. Y que tengan buen fin de semana. Chao, gracias.